Buenos días a todos. Damos inicio entonces a esta nueva edición del Congreso de Pensamiento Católico con la primera conferencia del profesor Vicente Cristóbal, que le agradecemos pues de corazón que esté con nosotros pues dedicándonos su tiempo y acompañándonos pues esta mañana. Una breve presentación del profesor y ya le cedo enseguida la palabra. El profesor Vicente Cristóbal López obtuvo la licenciatura en Filología Latina en el año 75 en esta casa, la Universidad Complutense de Madrid, y se doctoró en la misma disciplina en el 79 por la misma universidad con la tesis Virgilio y la temática bucólica en la tradición clásica, bajo la dirección de su maestro, el profesor Antonio Ruiz del Villar. Desde el año 99 es catedrático de Filología Latina en esta misma casa y actualmente imparte las asignaturas, o ha impartido las asignaturas de latín, mitología clásica, literatura latina y tradición clásica. Es director además del grupo de investigación UCM Poetas Romanos en España. Ha publicado numerosos artículos en cuadernos de filología clásica y en muchas otras revistas. Sus principales líneas de investigación son la poesía latina, la mitología y la pervivencia de la tradición clásica en la literatura española. Cabe destacar también su labor como traductor de los grandes poetas romanos de la época de Augusto, Catulo, Virgilio, Horacio y Ovidio, entre otros, cuyas obras ha publicado en cuidadas ediciones. Además de su labor docente y de traducción, el profesor Cristóbal se ha dedicado ampliamente a la poesía. Tiene ya publicados varios libros en verso, desde el primero de ellos, Silva Mitológica, del año 2007, pasando por Canto del Gallo, del año 2010, o el último de ellos, si no me equivoco, Siderales Sueños, del 2015, ¿no? Por mencionar pues, solo algunos. El título de la ponencia que va a impartir pues, se titula Los poemas a los mártires de Prudencio, que es un poeta hispano del siglo IV. Y sin más dilación, pues le cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Efectivamente, bien has dicho, sí que me dedico sobre todo a los poetas latinos de época de Augusto, pero me interesa la poesía latina en general y sobre todo me interesa mucho vivencialmente y académicamente el paso de la cultura pagana a la cultura cristiana. Y tengo una cierta obsesión de que en realidad en muchos aspectos en el mundo antiguo de Grecia y Roma pues hay, como decían algunos de los padres de la Iglesia, muchas semillas del logos, muchos adelantos de lo que luego después el cristianismo potencia y cultiva, ¿no? No hay una ruptura, no se trata de un mundo aparte, a pesar de que algunos de nuestros padres de la Iglesia pues decían con un cierto orgullo, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Pues yo creo que tenía que ver mucho, porque la cosa no fue así radical, sino que eso que llamamos la encarnación del Hijo de Dios implica situarse en lo que había y a partir de lo que había. Y antes no fue una idea, vamos, es estúpido pensar que a Dios Padre se le ocurrió, voy a hacer esto ahora de repente, pues evidentemente no, hay una preparación evidente, ¿no? Y me gusta ver en los poetas antiguos esa preparación y cómo las cosas van preparándose y el espíritu humano va creciendo y encuentra su culminación, entiendo yo, y así lo creo en el Evangelio, ¿no? Bien, no recuerdo si ya me habíais, supongo que sí, cuando me dijisteis el congreso va a ser sobre catolicismo e hispanidad, y entonces yo dije, bueno, pues un tema muy oportuno es hablar de Prudencio, un poeta hispano que ya nos muestra su cristianismo desde muy temprano y que además pues es hispano. Y por cierto que algunos críticos malevolentes tienden a explicar determinados rasgos de su poesía, digamos, se parece que regodeo en lo terrible, en lo sangriento, en la muerte de los mártires, como algo específicamente hispano, que incluso hasta relacionan con las corridas de toros. Bueno, evidentemente eso no es así, es un rasgo que incluye, como vamos a ver, Prudencio en sus poemas, porque estaba ya en la literatura antigua, estaba ya en Homero, estaba en la poesía épica.
poesía digamos, de la sangre, del horrible, de la muerte en el combate, que no rehúye el realismo más absoluto, y que Prudencio, aunque los poemas en los que canta los mártires son del género lírico, es poesía lírica, es, digamos, himnos, cantos en honor de, que para eso está la poesía lírica en la antigüedad, no es un canto de bendición, un canto para, digamos, yo a veces he comparado los géneros literarios, los he puesto en relación con determinadas interjecciones, ¿no? Y así como en la poesía antigua hay un género, el género yámbico para insultar, pues hay un género, el género lírico, la oda, el himno, para ensalzar y para, digamos, glosar un o un bravo o un viva. Bueno, pues por ahí van estos poemas de Prudencio, al que sin embargo incluye un rasgo propio de la poesía épica, la poesía de Homero en la Ilíada y la Odisea, la poesía de Virgilio en la Eneida, que es la descripción minuciosa de los combates y la muerte en el combate. Bueno, pues, pero me estoy... Disculpadme que me encuentro tan libre y tan familiarmente acogido que estoy perdiendo el hilo de que ya se lo he ordenado en la exposición del tema y retomo, digamos, el asunto para ir un poco más ordenadamente. Prudencio es un poeta hispano-latino del siglo IV que vive aproximadamente entre el 348 después de Cristo, o sea, mediados del siglo IV, y muere pues entrado en el siglo V, 410. Es contemporáneo de San Agustín, es contemporáneo de San Ambrosio también. Bueno, es un momento en el que hay un cristianismo ascendente, ¿no?, que recibe digamos, el apoyo del Estado, de las instituciones políticas romanas, y que se ve así favorecido. Hasta incluso, digamos, bueno, hay un desarrollo positivo de la literatura, de la cultura, empieza ya a ser marcada con el signo cristiano, pero a veces podemos ver y leer y disgustarnos ante determinados signos de engreimiento que nos suenan, a mí por lo menos, a poco evangélicos. Prudencio vivió en un tiempo en que el cristianismo comenzaba a tener peso en el mundo, ¿no? Y en este sentido, cuando he repensado un poco en lo que decir, pues, y ya lo he dicho en los minutos anteriores, ¿no?, pues está viviendo un cristianismo, digamos, en negativo de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Los cristianos en ese momento, digamos que el Estado se hace cristiano y todo tiende a favorecerles, sin embargo, pues nuestra vivencia actual da la sensación de que es todo lo contrario. Vamos a hablar entonces de una obra en concreto de Prudencio, que escribió bastantes obras, ¿no? Y ahora vamos a leer también el prólogo a todas ellas, ¿no? Vamos a hablar de la obra en que canta a los mártires, aunque tiene todas con título griego numerosas otras, ¿no? Les diré a ustedes. Empieza por escribir un poemario lírico titulado Catemerinum. Catemerinum en latín es, bueno, un nombre griego, es para cada hora del día, himnos según los días, ¿no? Tiene un poema didáctico, Apoteosis, en el que habla de la divinidad del Hijo de Dios y todas las herejías que habían ido surgiendo a propósito. Tiene otra obra también de poesía didáctica, o sea, poesía con el fin de enseñar, como las Geórgicas de Virgilio o el de Rerum Natura de Lucrecio, o anteriormente como los Trabajos y los Días de Hesíodo, porque también en el mundo clásico hay un tipo de poesía, un género de poesía que es el de la poesía didáctica, que a nosotros nos puede resultar ahora como algo antitético, la poesía y la didáctica. Pues sí, en la antigüedad había poesía didáctica también, donde se exponen ciertos conocimientos, pero al mismo tiempo en verso,
y con la elegancia del ritmo que haga, que favorezca pues, el aprendizaje de las nociones que allí se testimonian, ¿no? Así que Catemerinon, apoteosis, amartigenia sobre el origen del pecado, sobre el tema de todo el asunto del pecado original y del pecado y también de las teorías y las visiones que ya en disparidad habían ido surgiendo. Y en el centro les estoy diciendo las obras tal y como nos aparecen en los manuscritos, tal y como sin duda las ordenó Prudencio, que es precisamente formando un orden simétrico, en una ordenación en anillo, ¿no? Empieza el poema lírico, termina un poema lírico, después vienen poemas didácticos, en el centro hay un poema épico que es la psicomaquia, la lucha del alma. Bien sabido es que la poesía épica canta los combates, las guerras, también los viajes, pero en este caso se acoge al argumento propio de la Ilíada, la guerra, pero aterriza en lo cristiano y qué combate, qué poesía épica puede un poeta cristiano hacer propia, suya, acercada al tema que le interesa, pues la lucha de las virtudes con los vicios. Y entonces ahí hay personificación, ya un adelanto que poco a poco se va fijando de los 7 pecados capitales, con las 7 virtudes a los que convierte en guerreros, guerreras más bien, las virtudes, ¿no? A la imagen de las antiguas amazonas que luchan con sus escudos y con sus armas, y es muy divertido ver cómo lucha, cómo la paciencia vence a base simplemente de no hacer nada y aguantar, ¿no? Bueno, es un poema, a mí me gusta mucho la psicomaquia de Prudencio, pero si nos da tiempo, si queréis hablamos también, pero después en la ordenación viene otro poema didáctico, los 2 libros Contrasímaco, donde debate unos días Cavi, donde debate de un asunto peliagudo, y es la pugna, el debate que habían tenido anteriormente San Ambrosio, el padre de la Iglesia, maestro de San Agustín, con un noble pagano, defensor a ultranza de las tradiciones paganas que se veían ya en decadencia y que, bueno, tenía sus partidarios muy sensatos, y Símaco es un autor que conservamos su obra y dice cosas muy sensatas, con amor a lo que él ha vivido siempre, y el debate es a propósito de si se retira o no del Senado la imagen emblemática de la diosa Victoria, que presuntamente había sido la que había favorecido al Estado romano, concediéndole las victorias que le habían hecho dueño del mundo, ¿no? Y que, bueno, pues en un momento dado se plantea la cuestión de fuera esa estatua de ahí, somos cristianos, eso no nos dice nada, hay que quitarlo. Y entonces los paganos, no, por favor, tampoco estorba mucho, no lo podemos dejar como un símbolo alegórico, como un símbolo, no, fuera de tal. Entonces hay posturas enfrentadas y un tanto intransigentes, ¿no? Yo estoy con Símaco, yo creo que le hubiera hecho daño la imagen de la diosa Victoria, pero ahí ganó el bando intransigente de que nada, símbolos paganos, nada, aquí tal. Inevitablemente, cuando leo este poema y toda la argumentación de Prudencio, no puedo hacer otra cosa sino acordarme el momento en el que crucifijos fuera, para señal de que hemos vivido justamente un momento antitético. Las capillas, las facultades, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, es que hubo un momento en que las cosas fueron absolutamente diferentes, ¿no? Y bueno, pues tiene interés que veamos digamos, por contraste, esto que ocurre en la poesía de Prudencio. Así que, fíjense, poema lírico, 2 poemas didácticos, el poema épico en el centro, luego estos 2 poemas didácticos, contra Símaco, y después viene el poema que nos interesa y en el que nos vamos a adentrar, que es el Peristéfano, también
con nombre griego acerca de la corona, alude a las coronas que ganan los mártires presuntamente con esa su victoria a pesar de aparentemente sucumbir ante la violencia de los adversarios por las razones bien conocidas, porque puestos a elegir entre dar culto a los ídolos, a los dioses paganos o defender su fe, pues ellos se mantienen desde luego en su fe y son capaces de dar la vida y la dan en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues la imagen de la corona está ya en las cartas de San Pablo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay una metáfora, una simbología de la vida del cristiano como una carrera, como un combate en el que al final pues la victoria es premiada con esa corona simbólica que es la vida eterna o después de la muerte, ¿no? Y a esto se alude, ¿no? Y luego hay una horita, ditoqueo se llama, que es como alimento de los dos testamentos, bueno, es el doble alimento, ditoqueo es el doble alimento, donde imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento son convertidas en epigramas. Entonces es un nuevo género añadido que es como una guinda a todo ese círculo de correspondencia. Poema lírico con poema lírico, poemas didácticos con poemas didácticos, poema épico, la psicomaquia en el centro y al final pues una colección pequeña de epigramas, el llamado ditoqueo, ¿no? Así aparece la obra de Prudencio, la tenéis editada, lo que pasa es que últimamente en la BAC, en edición bilingüe, con una buena traducción y el texto latino, pues ahí tenéis todas sus obras con una introducción. Si conseguís esto, me gustaría que lo reeditara porque ya no lo encuentro. Yo he querido regalar a mis amigos pues, la obra bilingüe de Prudencio y no he podido, pero yo por suerte conservo la mía de tiempo atrás. Lo tenéis también traducido, pero esta vez solo en traducción castellana, pero muy bien traducido, en Editorial Gredos, que también escasea ahora, que también se convierte ya en una rareza, porque bueno, ahora a los editores les interesa sobre todo ganar dinero y no publicar buenos libros. Han confundido por completo su misión y su meta, como tantas otras cosas, tantos otros oficios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora Gredos, no sé si a Prudencio, no sé si lo reeditarán o si lo podéis encontrar, pero bueno. Luego hay una edición muy vieja que a lo mejor sí que podéis encontrar por Amazon, del Peristéfanon de Prudencio, una traducción de Mariano José Valle en la Biblioteca Clásica Hernando. Esta es absolutamente prehistórica, esta es de anterior a mediados del siglo XX, yo creo, pero por ahí las voy a enviar, ¿no? Bueno, pues ahí podéis leer a Prudencio, que merece la pena, ¿no? Un autor hispano, o sea que el tema de mi conferencia entra plenamente dentro del tema del Congreso, ¿no? Hispano de los comienzos, ¿no? Y que nos habla pues, de mártires, algunos de los cuales son también hispanos. Y vamos a hablar sobre San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo, los italianos dicen que no, que era romano, pero hay una tendencia muy fuerte a decir que era de Huesca, que era también hispano. Y San Vicente, esto no nos lo quitan, ¿no? Mi santo patrón y el patrón de los valencianos, San Vicente, este sí que luego después pues, da lugar a que el nombre de Vicente abunde y haya otros santos Vicentes que vienen después, pero este es el San Vicente mártir del que os voy a hablar, cuya fiesta se celebra el 22 de enero. Si no nos la cambia, porque últimamente todos los refranes que me enseñaba mi abuela están trastocados porque han cambiado los santos y ahora ya no podemos decir para San Matías, 24 de febrero, se igualan las noches con los días porque San Matías nos lo han trasladado a no sé dónde. Entonces, por favor, yo diría aquí un poco de quietud en eso, ¿no? Es ya la cosa de actualizar todo, no solo los programas informáticos, sino todo se actualiza y no hay nada que se deje quieto. Pues yo soy partidario de que muchas cosas se queden en su sitio como estaban. Bueno,
Así que vamos a hablar del Peristéfano, esta obra dedicada a cantar a los mártires del siglo inmediatamente anterior, el siglo III, ¿no? Cuando todavía el cristianismo no gozaba del favor que empezó a gozar ya en el siglo IV, ¿no? Cuando todavía ser cristiano era vivir en las catacumbas, o sea, celebrar la liturgia en las catacumbas o en las casas, y no era un cristianismo público, y cuando a los cristianos se les perseguía porque empiezan a surgir mentiras y bueno, se les ve como una amenaza, ¿no? Bueno, pues es entonces cuando hay mártires, ¿no? En el siglo IV ya, salvo en sitios todavía reacios, ¿no? Ya se vive otro momento. Y vamos a valorar en esta obra su testimonio ética, estética y culturalmente, es decir, que nos convence el cristianismo que nos propone Prudencio. Son bonitos estos himnos también, nos vamos a preguntarnos, es también un objetivo, ¿no? Y culturalmente, porque podemos ver cómo hay un intento y logro de, digamos, cantar el nuevo material, los nuevos temas, pero en el cauce de la cultura antigua, y cómo se hace pues cosas muy adecuadas, ¿no? de prescindir de lo que ya no sirve, pero quedarnos con lo que todavía sirve y puede dar realce a los nuevos temas, ¿no? Todo ello como reflejo de un cristianismo antiguo, del que nos podemos preguntar, como ya he dicho, en qué medida es diferente y en qué medida es igual o semejante al nuestro del siglo XX, ¿no? Y como reflejo de la simbiosis cultural de lo cristiano con esa tradición pagana precedente. Bueno, ya os he hablado de Prudencio, de su época, de sus obras. Vamos a leer, si os parece, el poema con el que, antes de empezar a recoger el poemario lírico y tal, pues tiene un poema prólogo en el que explica por qué escribe, y viene a decir que escribe pues porque quiere con su obra hacer algo positivo cristianamente, y conseguir, ya que ha sido en su juventud, parece ser que no está muy contento con su vida anterior y tiene cosas de que arrepentirse en su juventud, dice, por lo menos ahora voy a escribir a ver si compenso las cosas que he hecho mal con mi escritura y mi poesía, y Dios me premia por esto y me lleva a la gloria eterna, ¿no? Entonces empieza el prefacio a su obra diciendo así. Curiosamente está escrito en un ritmo latino muy bonito, una estrofa de 3 versos formada por Gliconio, no os asustéis por los nombres, Gliconio, Asclepiadeo menor y Asclepiadeo mayor. Entonces el Gliconio es de 8 sílabas, tiene un ritmo de per, quinquenia, yan, de quem, ta, 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 y luego después se van añadiendo coriambos, es decir, un pie de 4 sílabas cuyo ritmo es ta, 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 así, ¿no? Per, quinquenia, yan, ta, 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 ta. Ese es el verso siguiente, y el siguiente con otro coriambo más, ¿no? O sea que son 8 más 4, 12, más otros 4, 16. Una sucesión, una estrofa de verso de 8, 12, 16. Os leo la primera y luego ya leemos en castellano. Per quinquenia jam decem, ni fa lor fuimur septimus in super, annum cardo rotat tum fruimur sole volubili. Este último Asclepiadeo mayor es el ritmo del poema de Horacio en el que está el famoso mensaje Carpe Diem. Tu ne quasi eris, quire ne fas, queni quenti vi, vine liderin, leuconoene, babilonios, etc. ¿no? Bueno, en castellano dice así este poema. 10 lustros ya viví, si no me engaño. Por 7ª vez tras ellos el solsticio hace rodar el año al par que gozo del sol que pasa y torna. O sea, nos está diciendo con estas perifrasis propias de la poesía, esto se diferencia de la prosa, en prosa hay que decir
tengo 51 años. En poesía, por lo menos en poesía antigua, esto es imposible. ¿Cómo vas a decir eso? No, tienes que... Pues sí, o sea, decir... Circuloquio, ¿no? ¿Cómo? Coloquiar la... Sí. 10 lustros, o sea, 10 por 5, un lustro son 5 años, 10 por 5, 50. Y por séptima vez el solsticio de la 57 años. Apremia el fin y Dios acerca ya a mi ancianidad el día vecino. ¿Qué cosa de provecho hice en el espacio de tan luengo tiempo? Plantea su primer poema como un examen de conciencia, como una... Lágrimas vertió mi edad primera por fuerza de palmetas zumbadoras. La escuela en la antigüedad tiene como símbolo siempre la palmeta. No se trata de esa pedagogía penúltima y última, de que hay que tratar bien y de que educación con moderación y castigos físicos, nunca, por favor. No, no. Yo todavía he vivido esta educación de palmeta, un poco suavizada, pero ha durado hasta fines del siglo XX, ¿no? Pero en la antigüedad es así, ¿no? Los maestros tienen como atributo la palmeta, ¿no? y los castigos físicos, y la letra con sangre entra. Ese era el lema, ¿no? Que nuestro colega Agustín García Calvo decía, sí, la letra con sangre entra, pero con sangre del profesor. Cambiaba y en este caso también vamos a ver un caso en que también la sangre del profesor se derrama, que es el caso de San Casiano, ¿no? Dice, pronto me enseñó la toga, emponzoñado en vicios, a pronunciar mentiras. Aquí está diciendo que hizo derecho y que fue abogado y que para eso hay que ponerse elegante en los juicios, la toga, ¿no? A pronunciar mentiras. Está, digamos, con una gran corriente que hay también en el cristianismo naciente contra la retórica, al mismo tiempo que contra la mitología, porque la retórica lo que hace es enseñar a adobar las cosas y no decirlas claramente, sino decirlas, pues a veces con mentira, ¿no? Y hacer que lo que está mal, pues a fuerza de palabras, parezca que está bien, ¿no? Pero dice, no sin consciente culpa. Después la perversidad descarada y el insolente lujo, ay, vergüenza y pesa, mancilló mi juventud con los fangos del libertinaje y con su lodo. Aquí nos está diciendo que tuvo una juventud pues, muy divertida, ¿no? Sin freno, ¿no? Los pleitos luego prestaron armas a mi espíritu agitado y el afán de triunfo aviesamente terco, dice, male pertinas vincendi studium es afán, vincendi studium, el afán de ser el primero, male pertinas, por lo menos aquí hay un buen ejercicio de examen de conciencia, me sirvió de fundamento en crueles procesos. Nos está hablando de que se ha dedicado a la abogacía, ¿no? 2 veces con el gobernalle de las leyes dirigí las riendas de nobles ciudades, tuvo también cargos públicos incluso. Justicia hice a los honrados ciudadanos, terror fui de los malvados. Por último, la bondad del emperador me alzó a un puesto de su corte, ordenándome ocupar más cerca de él un rango vecino a su persona. O sea, se ve favorecido por el poder en un puesto de mucha responsabilidad. Mientras mi vida pasaba así volando, trepó de repente la canicia a mi cabeza de anciano. Tacha poniendo a mi olvido el viejo cónsul Salia, no me gusta esta traducción, en latín dice arguens oblitum veteris me Salia consul, dice, recordándome que estoy olvidando que ya tengo muchos años, que yo nací cuando, porque era la manera de señalar el año, ¿no? Entre los latinos, decir, se acordaban, ¿no? El cónsul de tal año, ya sabían qué año era. Que nos digan a nosotros ahora o sea, fechar por presidentes de gobierno, pero el primer año era imposible, ¿no? Pero los latinos se acordaban, ¿no? Prudencio nació cuando era cónsul tal Salia, y entonces ese es el año de su nacimiento. Entonces dice, de repente me está recordando
la edad que ya yo nací allá en la noche de los tiempos, o sea, cuando Salia era cónsul, bajo cuyo gobierno brilló mi día primero. Cuántos inviernos trajo el tiempo y cuántas rosas tras la gélida estación vertió en los prados, la nieve de mi frente lo demuestra. Bueno, es que se pone poético también para la nieve como símbolo de las canas, es algo de mucha tradición, ¿no? Antes, ¿os acordáis del soneto de Garcilaso? Antes que la nieve cubra y tal, coge de tu primavera el fruto, bueno, siempre. Es una imagen muy, muy bonita, incluso en Horacio también, ¿no? La nieve del cabello, ¿no? Es lo que nos está diciendo que estamos llegando al invierno definitivo, ¿no? Por ventura, tras el ocaso de mi carne, ¿me servirán de provecho tales bienes o males cuando la muerte haya borrado, como quiera que yo sea, todo lo que yo he sido? Obligado estoy a decirme, quien quiera que tú seas, tu alma ha perdido el mundo al que sirvió. Cuanto ella deseó no es lo de Dios, que dueño tuyo ha de ser siempre. Al fin, empero de mi vida, despójese de su locura el alma pecadora. A Dios alabe, al menos con su voz, si ya no puede con obras meritorias. Los días pasen, y entonces lo que va a decir a continuación está aludiendo a cada una de las obras que ha escrito y que nos presenta a continuación. Los días pasen en himnos de continuo, catemérino, himnos día a día, ¿no? Y no haya noche alguna sin que al Señor celebre. Luche contra las herejías, sus poemas didácticos, apoteosis, Amartigenia. La fe católica descubra, Símaco, ¿no? Templos y cultos de los paganos menosprecie, ruina Roma a tus ídolos infiera, canciones a los mártires consagre, Peristéfano, loanzas diga a los apóstoles, porque el último poema del Peristéfano está dedicado a San Pedro y San Pablo. Y mientras escribo o canto estos poemas, ojalá pudiera volar libre de aquestos lazos de mi cuerpo hacia aquella región a donde ágil se remontó mi lengua con sus acentos últimos. Aec dum scribo veloquor, vinclis autinam corporis semicem, liber quotulerit lingua sono mobilis ultimo. Esto así es aquí. Entonces, este es el poema con que abre toda su producción, ¿no? Y luego pues va siguiendo por esas obras en las que no podemos detenernos porque vamos a meternos directamente con el Peristéfano. La violencia, sobre todo la sufrida por los mártires, es uno de los tópicos distintivos del Peristéfano de Prudencio. El poeta puso en juego también en su obra épico-alegórica La psicomaquia, que he aludido antes. Y antes de nada interesa y es pertinente hacer un excurso semántico, si os parece, aunque ya os lo hice el otro día, voy a ir un poco deprisa aquí. Un excurso semántico y etimológico, porque la etimología de las palabras es importantísima para darnos idea de cuál es su significado primero y cómo después, aunque entendamos por tal palabra un concepto más amplio, pero lleva en su etimología, en su nombre, lleva ya escrito qué es lo que realmente significaba en el origen, ¿no? Bueno, opresión, por ejemplo, vemos en el Peristéfano de Prudencio, pues cómo los mártires son obligados, acosados, digamos, mermada su libertad y son sujetos pasivos de violencia. También diré que en algún momento son sujetos activos de violencia, porque ejercen una violencia verbal que a lo mejor no era de los mártires, es del poeta que la pone en los mártires pues para decir lo que él quiere decir, valiéndose a lo mejor los mártires es de suponer que no tendrían esas ganas en el momento tan duro en el que estaban pasando de cantarle las 40, ya se le pierden a uno la gana de eso de dame la vuelta, que ya estoy tostado por aquí y ahora me toca por aquí, pues eso es muy ilustrativo de un momento y de una valentía y de una fortaleza, pero a mí me
cuesta trabajo creer, aunque bueno, a lo mejor la fuerza de la fe y del impulso de ese momento también puede hacer que haga eso, ¿no? Pero me da la sensación de que es ciertas manifestaciones de los mártires en este poemario, más cosa del poeta que propiamente de los sujetos cantados, ¿no? Opresión es un sustantivo que etimológicamente procede de la raíz indoeuropea per, de la familia del verbo oprimo, un compuesto del verbo premo, con el preverbio o, que indica obstáculo, premo, prisa, viene de ahí, imprenta, presión y todo eso, ¿no? Es término vinculado a toda una larga serie de palabras latinas y romanas, ¿no? Ya os decía, ¿no? Premura, prisión, imprenta, comprensión, compresión, no comprensión, compresión, que es distinto de comprensión, comprehendo, eso de cosas, impresión, supresión, depresión, estar oprimido hacia abajo, deprimido y hasta prisa, ¿no? Esa raíz indoeuropea se asocia originariamente a la idea de golpe, pero en latín más bien aparece rebajada esa semántica a la idea de simple presión, ¿no? Y el preverbio o transmite semánticamente la idea de oposición, enfrentamiento, obstáculo, daño. Aunque el término violencia es de una cierta afinidad con opresión, hay implícito, sin embargo, en violencia un aumento, lo digo porque son nociones que vamos a ver continuamente en los poemas, por eso las analizo etimológicamente y semánticamente previamente. Por lo que se refiere a su etimología, o sea, violencia es más que opresión, es noción de ataque, fuerza, más bien física, ejercidas contra algún sujeto. Violencia, a través del adjetivo latino violentus y de ahí el sustantivo violentia, deriva en el fondo del sustantivo latino vis, fuerza. Vis, ¿no? Hace bien un anuncio en la tele, ya no sale, ya no, pero es BIM, fuerza limpiadora, detergente, ¿no? Es un anuncio muy culto, ¿no? Viene de ahí, viene de Sí, esa... Evidentemente que viene de ahí, claro. Es que todo el marketing y muchos anuncios y Se nombres basa. de productos comerciales parece que no están hechos por gente que, por lo que sea, pues quieren darle una base culta, ¿no? Lo que me parece interesante para nuestro propósito es la probable relación, además, de esa raíz de vis, fuerza, con viri, varón, el de la fuerza, y con virtus. Virtus es la cualidad propia del varón. En un principio significaba fortaleza, era como un refuerzo de vis, no solo la fuerza, sino digamos, el ejercicio de esa fuerza, la fortaleza, ¿no? Virtus se convierte en el nombre de la virtud propia del vir, la fortaleza, pero luego después se descarga de masculinidad, digámoslo así, pasa a ser el nombre de toda cualidad, no solo de las del macho, sino también de las de la hembra y de todas, ¿no? Entonces pasa a ser el nombre de las cualidades positivas, de las virtudes, de los valores, pero en principio etimológicamente tiene que ver con vis, ¿no? Y no solo eso, sino que probablemente, pero esto los diccionarios etimológicos, que unas veces son muy tímidos y otras veces muy lanzados, y la cuestión, la etimología es una ciencia que demuestra cómo, bueno, no es una ciencia exacta ni pura, y hay que tener mucho cuidado, y nuestro querido santo patrón de vuestra asociación a veces se pasaba en elucubraciones, pero bueno, se lo perdonamos por todo lo que hizo, ¿no? Por toda su labor, pero es una ciencia de etimología con la que hay que andarse con cuidado. Pero también nos puede enseñar, con el debido cuidado, a ver qué relación hay en el origen de las palabras en el momento primero, ¿no? Entonces, a mí Prudencio juega mucho con la noción de fuerza a propósito de San Vicente. Claro, el nombre del santo tiene que ver con el verbo, que es el mío también, pero no tengo nada que ver
O sea, yo unas veces venzo, pocas y otras no, y muchas no. Pero el verbo winco significa eso, ejercer la fuerza y lograr la victoria a base de fuerza, ¿no? Lo más curioso es que en latín tenemos un verbo no solo winco, winquis, wincere, wiki, victu, vencer, sino también un verbo winquio, que significa atar, y de ahí vinculum, vínculo, ¿no? Es que la relación, cuando uno ¿qué relación tiene vencer y atar? Pues mucha, porque es digamos, sobre los vencidos, pues se les ata, se les aprisiona y se les lleva con cadenas en la procesión triunfal, por ejemplo, o se les... entonces, fijaros, toda wis, fuerza, vir, varón, virtud, la familia etimológica nos engorda muchísimo. Es que todo este vocabulario lo vamos a ver puesto en juego en los signos de prudencia y en concreto en el dedicado a San Vicente, ¿no? Esa dependencia etimológica me parece particularmente destacable en una obra como el Peristéfanon, que cantando la batalla de los mártires en defensa de su fe y contra la opresión de la autoridad civil, incide continuamente de manera real o metafórica en esa idea paradójica de que parece que son vencidos, pero en realidad vencen y logran la corona de la victoria, ¿no? Entonces la idea de combate, victoria, triunfo, derrota, sometimiento, sangre, muerte, todo eso es moneda común en esta obra. El título mismo, recuérdese que significa en torno a la corona, corona que no es otra sino la metafórica que se otorga a los mártires, vencedores en el combate de la fe. Bien. Epinicios es el nombre que damos a un tipo de poemas subgénero dentro de la lírica. Epinicios son cantos de victoria. Y epinicios son los poemas del Peristéfanon de Prudencia. Son epinicios en toda regla estos poemas, y así lo confiesa el título de la obra, Corona Triunfal. Y está bien que creo que es oportuno que hagamos una breve historia de lo que había sido el epinicio hasta llegar a Prudencio en el mundo antiguo, en la poesía grecorromana. En esta línea están, en primer lugar, los epinicios de Píndaro. Ya saben ustedes, de Píndaro es uno de los poetas líricos griegos del que conservamos más obra, aunque sea tan famoso como Píndaro, tan famosa o mucho más Safo. De Safo conservamos fragmentos, pero de Píndaro conservamos las olímpicas, las píticas, las sísmicas y las nemeas. Cantos de victoria en honor de los atletas, de los deportistas que habían vencido en determinadas competiciones en los Juegos de Nemea, del Istmo de Corinto, de Olimpia, y bueno, pues por haber vencido en la carrera o a pie o en la carrera de carros o en el combate de boxeo o tal y cual, pues recibían la victoria y se hablaba en esos poemas. Píndaro, eran poemas hechos por encargo, pues de las glorias de la ciudad de la que venía el deportista, se cantaban los mitos relacionados con esa ciudad, a la familia del deportista, se ponderaba un poco como poesía deportiva, cómo había conseguido la victoria, se recordaba un poco, sobre todo pues con mucho aderezo de mitología, de hipérbole, de exageración, de canto de gloria, ¿no? Y había excursos en una dirección o de otra. Si había un dios, digamos, especialmente importante en su ciudad, pues algún mito de ese dios. La cosa es que son poemas líricos. Lo digo porque después nos han acostumbrado a la lírica, es la poesía de la subjetividad. Pues no serán los epinicios de Píndaro, donde es absolutamente todo subjetivo y el poeta ahí de sí mismo no dice nada, absolutamente. Así que eso de que la poesía lírica es la poesía del yo, de la subjetividad, es un constructo posterior, pero en los orígenes, poesía lírica es simplemente poesía que se canta al ritmo de la lira, letra de canción, y que por supuesto no se puede leer, no puedes ejecutar la poesía lírica leyéndola así en silencio
debajo de un flexo en el salón de tu casa. La poesía hay que cantarla, hay que decirla y tiene que entrar por aquí. Bueno, en realidad es que la poesía no es literatura, eso decía García Caro y nos quedábamos asustados, ¿cómo que no? Pues no, porque no nace para la letra, nace para la voz, nace para ser oída, nace para ser escuchada y lo otro es secundario. Bueno, es que puestos así el teatro tampoco, y la poesía épica que se recitaba tampoco, la escritura es secundaria. Bueno, a lo que voy. Es muy bonito ver cómo Píndaro hace estos epinicios en honor de los deportistas y cómo en el mundo romano, donde la gimnasia era mal vista como actividad inútil, porque queremos hacer pesas tontamente ahí y tal, que cual. Bueno, los griegos eran muy dados a cultivar el cuerpo, como había que ser camazos, bueno y bonito, pues había que cultivar el cuerpo. Estaba muy bien y yo no seré quien lo eche por tierra, pero los romanos decían, la gimnasia es una cosa, Inés está desnudo, pero los romanos eran un poco más cercanos a cierta mentalidad, en fin, se distanciaban de los griegos en eso. Y entonces encontramos en la poesía de Horacio epinicios, cantos de victoria, pero ¿a quién? A los generales que han ganado batallas y han hecho más grande el territorio nacional. Digamos, canto de victoria por una victoria, por una obra un poquito más pragmática, no por haber ganado simplemente una carrera. Nosotros en nuestro mundo somos tan griegos como romanos, hemos heredado muchas cosas y ahora pues los deportistas, pues medallas por aquí y por allá, pero esto ya digo que en Grecia sí, pero en Roma no parecía muy interesante, ¿no? Y posteriormente, pues luego después un tercer escalón en el epinicio, Prudencio, la poesía cristiana. ¿Quiénes son los vencedores que merecen la corona, que merecen ser cantados? Los mártires, los que han vencido en el combate del espíritu, los que han hecho frente a la adversidad y han dado testimonio de su fe, ¿no? Yo lo tengo resaltado en un artículo que escribí y si os parece, os leo lo que tengo sobre el epinicio a través del tiempo, ¿no? Porque más o menos es lo que os he dicho, ¿no? Muy ilustrativo como demostración de la vigencia frecuente de Píndaro a través de Horacio es la consideración de la historia del epinicio. El canto triunfal por la victoria deportiva, tal y como lo encontrábamos en el genial poeta tebano, no perdura en la literatura latina, no perdura en Horacio. El poeta de Venusia compone parcialmente en la estela pindárica cantos de victoria, sí, epinicios por tanto, Niques, victoria, Nicolás, el que vence, ¿no? La raíz de victoria en griego es Nike, en latín es victoria, vicente, ¿no? Y tal, pero en griego es Niques, Nicasio, Nicóstrato, Nicolás, todos esos nombres pues vienen del griego, ¿no? Pero no en razón de victorias deportivas que resultarían siempre ancladas en el ámbito de lo individual y al margen de toda utilidad comunitaria. Eso era importante en Roma. Que tus victorias personales pues, están bien, pero te las guardas en el bolsillo. A nosotros nos interesan las cosas que benefician al Estado, sino de triunfos militares llevados a cabo por los generales romanos en beneficio de la nación. Así las Odas 1.37 por la victoria de Accio, así la 4 en conmemoración de la victoria de Druso sobre los retos vindélicos y la 4.14 para ensalzar a Tiberio por la derrota de Genaunos y Brenos, pueblos bárbaros conquistados por este que luego sería el emperador hijastro de Octavio. El pragmatismo romano se impone también en esto como en tantas otras realidades culturales derivadas de Grecia. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Templos maravillosos, jónicos, dóricos, corintios. ¿Para qué? Pues no para ir a decir misa ahí ni para hacer sacrificio, para guardar la estatua del Dios, solamente por puro amor a la belleza, y ya está. En cambio, en Roma, acueductos, las grandes realizaciones de la arquitectura, acueductos, carreteras. No tenéis más que oponer la filosofía griega, la búsqueda de la verdad, de lo espiritual, de las ideas,
al derecho romano, que es un aterrizar en el mundo de la realidad y de la práctica de esos grandes pensamientos, ¿no? Y es en esta vertiente militar y utilitaria, lejos ya de la realidad lúdica y deportiva, como seguirá mayormente su andadura el epinicio. En esa tradición se incardinan en estos de Horacio, sí que ha tenido vigencia posteriormente. En la literatura española, las canciones de Fernando de Herrera por las victorias de Lepanto o por la derrota de los moriscos en las Alpujarras, algunos cantos de Victoria de Quevedo, como el que se titula «Celebra la victoria de los navíos de turcos que tomó el duque de Pastrana pasando a Roma, sirva encomiástica, elogia al duque de Lerma, don Francisco, canción pindárica». Bueno, hay una tradición en la literatura española de canto a las grandes victorias, pues en la línea de Gracia, porque hay, digamos que en ese espíritu español del siglo XVI, tan marcado también por la política, pues hay mucho de herencia romana. Y en el ámbito europeo, bueno, también hay algunas cosas que descubre Heidegger en su libro La tradición clásica. Bueno, frente a esa temática horaciana, seguida mayormente en la posteridad lírica, el calagurritano Prudencio, calagurritano, que calahorra, calagurris, me digo calagurritano suena un poco feo, ¿no? Es una calarruta, pero no tiene calagurris es... introduce la importante novedad de cantar a los mártires que triunfaron sobre la muerte dando testimonio de su fe. El título de su obra pues hace alusión, como decía antes, a las místicas coronas, y realmente esa triplicidad de versiones del epinicio, el deportivo de Píndaro, el militar de Horacio, el martirial de Prudencio, constituye una cadena ilustradora de cambios ideológicos y permanencia de un género a través de los siglos, pero con signo cambiario también, ¿no? Cambios del espíritu. Y bueno, aquí analizaba cómo en nuestra época, que vuelve todavía al esteticismo, vuelve en determinados momentos al esteticismo de los griegos, pues hay un poeta nuestro, colega mío, catedrático de latín en Salamanca, José Antonio González Iglesias, que ha escrito unas nuevas olímpicas, también canto a los deportistas en los Juegos Olímpicos últimos, y que además aprovecha la frase de Píndaro con la que comienza la primera olímpica, lo mejor, el agua, para encabezar un canto al que ha ganado la victoria de natación, ¿no? Bien, pues ver cómo Prudencio incardina su obra, dice grandes verdades nuevas de su cristianismo, pero procura hacerlo, es que no tenía otra manera también, no podía sacarse de la manga un género nuevo, sino que lo encauza en la línea de la tradición. Y así que en este prudenciano contexto nuevo queda el símbolo primitivamente deportivo de la corona y queda la continua semántica del combate y la lucha, que no solo implica violencia real de tormentos, heridas y muerte por diversos medios, sino que también conlleva la frecuente metáfora de la militia fidei o militia Christi. ¿Sabes cómo los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, que cantan la guerra y cantan el viaje, cantan en realidad la vida, y es desde entonces como los poetas líricos se acogen a esas grandes metáforas o alegorías de la vida como guerra, como milicia, la vida como viaje, porque en la poesía épica se está poniendo un espectáculo de cómo es la vida, ¿no? Y ya sabéis que Ulises, el viaje de Ulises, pues ya el poema de Cavafis y todo, la Odisea es una gran alegoría de la vida como camino, y las metas personales son nuestra Ítaca, ¿no? Y el hecho de que en la vida haya dificultades, pues la hace muy asimilable a una lucha, a un combate. Bueno, pues todo eso, por ejemplo, los poetas elegíacos romanos hablaban del amor como también la militia amoris, ¿no? También era una guerra, conseguir que la mujer que quieres te quiera y que todo vaya bien. Hay un combate de por medio, ¿no? Y aquí en la poesía de Prudencio pues hay una lucha espiritual, una concepción de que hay una lucha interior, no solo exterior contra los adversarios, sino también contra los males que le acechan a uno por dentro, general, ¿no?
Estos mártires son celebrados aquí en el Peristéfanon en cuanto que héroes de la nueva religión, mientras que las verdades dogmáticas y algunos episodios del Antiguo y Nuevo Testamento asociados a diferentes horas del día y a determinadas fiestas eran el objeto del catemerium, de ese otro poema, ¿no? Bien, como ya quiero pasar un poco más por encima sobre los poemas dedicados a San Lorenzo y a San Vicente y centrarme en el de San Casiano, que tiene su intríngulis también, ¿no? Pero prosigo. ¿Cuánto tiempo tengo, por cierto? No sé, todavía cuánto me queda. Son y media, 10 minutos, ¿no? Sí, se puede alargar. Se puede alargar. Si me dejáis un cuarto de hora, 20 minutos, pues hablamos algo así. Sí, tranquilamente. La violencia de los tormentos y de los verdugos está modelada aquí poéticamente por medio de hipérboles frecuentemente truculentas. Hipérboles, exageraciones, ¿no? Es la palabra griega para decir exageración, ¿no? Hiper es y volé es lanzamiento, es un lanzamiento más allá de la meta, o sea, un disparo que llega mucho más allá. Esto significa exageración, hipérbole, que son fruto del punto de vista del autor, y así tenemos que verlo. Es una recreación digamos, del episodio vital del mártir, en el que el poeta pone mucho más para hacer ver una verdad o un mensaje que quiere transmitir. Vistas las exageraciones casi siempre chocantes a la sensibilidad actual y faltas de realismo en lo que se refiere al aguante y fortaleza de los mártires, en un estoicismo llevado a su más alto grado, y en lo que se refiere a la desmesura de los tormentos, pues hay que pensar que sí, que quizá haya una cierta construcción ideológica, que haya por encima de la anécdota real pues un manejo, una manipulación por parte del poeta acerca de los hechos que cuenta. Aún sin descartar que en muchos casos la imagen poética que se nos ofrece concuerde con circunstancias reales, como a menudo varias otras fuentes corroboran. Lo prudente es decir que hay exageración, pero no decidida falsedad ni mentira. Además, esa violencia real y física de los tormentos, reiteradamente cruenta y ponderada hasta sus extremos, existe también en estos poemas una libertad de palabra de los mártires que roza la violencia verbal contra sus adversarios, ¿no? Y que mancha un poco la ejemplaridad moral, desde mi punto de vista, que se pretendía que estos ofrecieran, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando Cristo está en la misma situación, pues nos dice el evangelista, Jesús autem taquera, se quedaba cayendo, ¿no? Solo al final cuando le pregunta a Pilato ya no responde. Y hay además una violencia aparente, metafórica, que está implícita en la imagen de la guerra con que se define e identifica la constancia de los mártires, su fortaleza en la defensa de su fe y su aguante o patientia. Patientia no quiere decir paciencia en el sentido de que nosotros lo entendemos como, bueno, dejar que pase el tiempo, espera, que ya llegará. No, patientia es aguante en el sentido de saber soportar la adversidad del verbo patio, que significa soportar, ¿no? Patientia al afrontar los tormentos del martirio es la aplicación simbólica de la guerra a la vida y a sus más concretas esferas, y así tal y como los poetas elegíacos, como os decía antes, hablaban de la militia amoris para definir la relación con la mala, así también en este nuevo contexto de lucha y presión en lo religioso, el poeta acude al argumento de la guerra que junto con el del viaje pues son y han sido, como se sabe, fuente de una constante simbología en la lengua común y en la literatura occidental. Bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos. El primer poema del Peristéfanon está dedicado a dos mártires, hermanos, dos soldados, llamados Emeterio y Celedonio. San Emeterio es el santo
que da su nombre a la ciudad de Santander, Santimeteri, Santander viene de ahí, que con mucha evolución fonética, ¿no? Y San Celedonio, el nombre de Celedonio, que suena así como muy feo, ¿no? Ay, no creo que resulte estético, pues significa una cosa preciosa y es golondrina, ¿no? Celedonio es golondrina, Kelion en griego golondrina. Bueno, en cualquier caso, estos dos soldados hermanos se retiran de la milicia cuando deciden hacerse soldados de Cristo, ¿no? Y bueno, aquí se canta todo esto, como habían sido legionarios, pero ahora están librando otra batalla y combaten por la fe. Bueno, entonces, os leo, está escrito el poema en un tipo de verso de mucha tradición militar. El tipo de verso que cantaban los soldados en la ceremonia del triunfo a su general era el llamado tetrámetro trocaico cataléptico, que luego se ha adoptado como himno como verso para los himnos eclesiásticos, para el Tantum Ergo, por ejemplo, con variaciones, y que es el que, partido en dos, da lugar a nuestro octosílabo de ritmo trocaico, ta 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 ta. Estos son octosílabos. Fonte Frida, y con amor, ave námar, mono del amor, el día que tú naciste, grandes señales, Avi. Bueno, no acaba en agudo, sino en llano en el caso de ave námar, pero este es el tipo de verso, ¿no? Tantum ergo sacramentum veneremur carnui, et anticum documentum novo queda ritui, o pandie lingua gloriosi corpori mysterium, etc. ¿no? Scripta sum celo duorum martyrum vocabula, aureis que Christus illicam notavit literis, sanguinis notice ad scripta terris tradivit. Esto es poesía, no es solo contenido, no es solo el mensaje que nos dice, sino música también. Entonces hay que también echar una ojeada a cómo es la forma de estos himnos, ¿no? Bueno, pues ahí se dice, de dos mártires en estos versos que he leído, dice así, de dos mártires el nombre sobre el cielo escrito está, que en dorados caracteres Cristo allí mandó grabar, y a las tierras tinto en sangre quísolo también mostrar. En un momento dado se dice también, Hic duorum cara fratrum concalescum pectora, leo la traducción, los fraternos corazones se enardecen a porfía de los siempre vinculados por mutua y fiel compañía, prestos a afrontar el golpe, esta traducción es mía, que la suerte última envía, tanto si hay que ofrecer cuellos al hacha pública un día, tras el chasquido de azotes, tras el fuego en las parrillas, o si dar a leopardos y a leones pecho y vida. Pues aquí estos dos hermanos soldados luchan en una nueva batalla por la fe, son martirizados, en fin, si podéis leerlo, podéis cogeros y leerlo con tranquilidad para ver todas las pruebas que tienen que pasar en ese martirio, ¿no? Que no es este himno primero no es de los más truculentos, ¿no? Más truculento, más violento es lo que le pasa al mártir San Lorenzo, del que paso a decir unas cuantas cosas, ¿no? San Lorenzo parece ser que era diácono de Huesca, es el segundo himno de mayor longitud con 584 versos. Históricamente se sitúa su martirio a mediados del siglo III en Roma, y de él hablan también, además de Prudencio, San Ambrosio y San Agustín. Hay como fuentes también coetáneas porque son de la misma época, ¿no? El poema que Prudencio le dedica está escrito en estrofas de 4 versos. Estos son ya de ritmo yámbico. El yambo es tatá, nos decía el otro día, jamón, mientras el troqueo es monja, ¿no? Pues los dímetros yámbicos, el ritmo es tatá, 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 tatá. Se cuenta cómo el prefecto de la ciudad reclama al diácono los tesoros de la iglesia, pero Lorenzo le presenta como tales una tropa de mendigos y menesterosos a los que él mismo, en su tarea como diácono, que era lo que se encargaban de la caridad en la iglesia en un primer momento, cumpliendo sus deberes, atendía
en su pobreza. El prefecto, entonces preso de cólera, se ensaña contra él y lo conduce al martirio mediante el fuego y la famosa parrilla, y a partir de ese momento la violencia sufrida por Lorenzo campea por los versos, pero también la violencia verbal proferida por el mártir, a quien el fuego y el dolor no consiguen callar. El poeta hace que sea locuacísimo y además pues con violencia verbal, ¿no? Las primeras 5 estrofas en cuyo léxico predomina pues toda esta noción de victoria, triunfo, batalla, dicen así, palabras de Lorenzo a Roma, a la ciudad. De templos, madre antigua, tú, oh Roma, Cristo dada ya, siendo Lorenzo tu mentor, estoy tratando de reproducir el ritmo, derrotas al ritual gentil. De reyes frenas la altivez, lograste a pueblos dominar y ahora a dioses del horror sometes al yugo imperial. Te falta solo el añadir a glorias de nuestra ciudad, cautiva toda cruel nación, al sucio Jove dominar, Jove o Júpiter, ¿no? El dios supremo del panteón pagano, ¿no? No con las fuerzas ni el terror de César, Coso u otro tal, mas de Lorenzo con la lid que vertió sangre martirial. Armada ya luchó la fe, su propia sangre derramó, quebró la muerte en su morir y así logró su salvación. El poeta se dirige a Roma, lugar de la ejecución a la que personifica, y le recuerda su historia de conquistas a otras naciones, su historia de violencias y victorias, pero ahora, dice el poeta, debe vencer, someter y ejercer presión sobre el Júpiter gentil y todos los ídolos que lo acompañan. Prudencio no se abstiene de insultar con sarcasmo a los viejos dioses, llamando bárbaro a su ritual, monstruosos, dioses del horror, a Júpiter tildándolo de sucio. Hay en estos versos iniciales y de manera más explícita en versos posteriores el deseo manifestado de ver una Roma cristiana, de ampliar la proverbial visión de dominadora del mundo que Virgilio había cantado en la Eneida y le había propuesto como tarea al romano de ser gobernante de naciones, ¿no? Pues aquí Lorenzo dice, bueno, y ahora otra misión añadida a esa. Sí, está muy bien que seas dominadora de naciones, de acuerdo con tu imperialismo, que viene a decir en otras palabras, pero que sirva para otra cosa, para extender el cristianismo a todos esos pueblos que has conquistado, ¿no? El suplicio de Lorenzo en la parrilla y el sarcasmo de las palabras que dirige a su verdugo, dame la vuelta, que ya está tostada esta parte de mi cuerpo, ¿no? Son popularmente conocidos y son muestra además, tema tópico de estos poemas, de esa acérrima paciencia y fortitudo del castigado. Son muestra también de una aceptación y sublimación de la violencia y de una libertad de palabra que llega, como decía, incluso a la ofensa del adversario, lejos de esa esperable mansedumbre de un discípulo de Jesucristo. Bueno, construcción del poeta, ¿no? Suponemos que San Lorenzo pues, llevó las cosas un poquito con menos engreimiento, ¿no? Que lo que aquí aparece. Pero bueno, que a veces hay que ponerse bravo también, ¿no? O sea que de lo que os dije el otro día pensándolo mucho, porque ¿por qué yo digo esto? Pues si a lo mejor resulta que los mártires tienen que hacer lo que tienen que hacer, y es decir las verdades como puedan, ¿no? De San Vicente, bueno, pues es muy paralelo a lo que le ocurre a San Vicente, que es mi querido patrono, a lo que le ocurre a San Lorenzo. Los dos, por cierto, en el nombre llevan el signo de la victoria, porque bueno, Vicente es evidente, no es el que vence, pero es que San Lorenzo es el que recoge los laureles. San Laurentius es el de los laureles, que los laureles son el signo de victoria, por un mito pagano, por el mito de Apolo y Dafne, ¿no? Que cuando no la pudo conseguir se transformó en laurel, cogió una ramita de laurel, hizo una corona y dijo, esto va a ser el premio para los vencedores en poesía, para los poetas y en general con un signo de victoria. Así que como no da tiempo, solamente diré que todavía las perrerías que le hacen a San Vicente son muchas más, porque una cosa que además a mí pues hubiera conseguido probablemente que apostatase la primera,
porque una de las cosas que le hacen después de darle zurriagazos en la espalda con látigos y de ponerle en carne viva toda la espalda es obligarle a que se acostara sobre tejoletas, sobre tiestos rotos, en un lugar en el que además tenía el techo muy bajo, o sea, como un sitio de esos donde nos meten para hacernos escáner y cosas de estas que yo no puedo meterme si no es con los ojos cerrados, porque me da la sensación de estar en un féretro. Pues al pobre San Vicente, después de todo esto, de meter ahí, y no contento con eso, después de una y otra vez atormentarlo, ya para evitar que su cadáver fuera objeto de culto por los fieles, lo lanzan al mar en un saco con una piedra, pero ahí ocurre el milagro del que nos habla Prudencio, y es que incluso sale a flote, encuentran su cuerpo y construyen un templo en honor de San Vicente, ¿no?, para fastidio de los paganos que le habían martirizado, ¿no? Todo esto en el siglo III. Y pasamos ya, si os parece, y tengo que ser rápido ya porque a contar el martirio de San Casiano, un santo mártir que además era profesor de taquigrafía, enseñaba a escribir, pero además enseñaba a escribir con signos, de manera que rápidamente, pues, esto fue tremendamente operativo en los principios del cristianismo, porque todas estas homilías que probablemente tuvieron su primera versión no en el escrito de quien las predicó, sino en quien las recogió, gracias a que ya se usaba la estenografía, este arte de recoger con signos las palabras. Bueno, pues enseñaba no solo la escritura, sino que enseñaba a escribir con signos. San Casiano tenía una escuela, y sin embargo, pues en un momento en que hay oposición contra, en cierto momento hubo transigencia y se permitió que, aun siendo cristiano, pues ejerciera su profesión docente, pero luego vino un periodo de Juliano el Apóstata donde retiró a los cristianos de la docencia, porque decía que era inmoral que enseñaran cosas que no creían, tenían que explicar literatura, mitología y retórica. Pero de nuevo, después de Juliano el Apóstata, vuelve a reinstaurarse este sistema en el que los cristianos podían ejercer como docentes. A ver, el poema 9 del Peristéfano, titulado Pasión de Casiano de Foro Cornelio, que es como se llamaba la localidad de Imola en aquella época, en el siglo IV, Foro Cornelio, Foro de Cornelio Sila, ¿no?, refleja de nuevo la violencia contra los mártires, pero en este caso con agentes especiales, como veremos, los niños, lo cual es todavía más terrible, ¿no? Está dedicado a cantar el martirio de San Casiano, maestro de escuela cristiano de fines del siglo III y principios del IV, martirizado por sus propios alumnos a instancias de la autoridad civil. Digo que deberíamos nombrarlo como patrón también. Está compuesto en dísticos formados por un hexámetro dactílico y un trímetro iámbico, combinación ya usada por Horacio en sus seporos. Cuenta Prudencio cómo en el curso de un viaje que él mismo, el propio Prudencio, realizó a Roma, se supone que desde España, ¿no?, se detuvo junto a la tumba de Casiano en Foro Cornelio, en Imola, que por cierto, esta ciudad tiene como patrona a San Casiano. No sé cuándo se celebra la fiesta, pues todavía no. Y que el guardián del lugar santo le explicó el significado de unas pinturas que representaban el martirio del maestro, su cuerpo acribillado por 1000 heridas y rodeado de sus verdugos, los mismos alumnos armados de sus estiletes o punzones. Ya sabéis que el estilete para escribir sobre la cera de las tablillas era una especie de clavo con una parte redonda en el extremo con el que aplastar la cera cuando ya tenemos que crear una nueva página, ¿no? Se escribía con la punta, pero luego ya tengo todo escrito, pues luego lo borro, lo machaco y tal. Bueno, pues con los punzones es como que el pretor, la autoridad, mandó que, como al parecer era bastante duro San Casiano y se había castigado y tal, pues los chicos encontraron un momento para vengarse, jugando, meditar. El caso es que se lo cargaron, ¿no?
Es un poema, como casi todos los del Peristéfanon, o sea que comienza de una manera especial con intervención del propio poeta y con explicación del sacristán de qué refleja aquella pintura. Se encuentra con una pintura, no sé qué significa aquí, entonces le explica que hay una cierta mediación, todo el poema se organiza también ahí como descripción de la pintura en el centro y partes que hablan del propio poeta al principio y al final, porque al final dice que San Casiano le hace unas peticiones y le ayuda y realmente se las otorga, de manera que es un poema también en el que habla de sí mismo Prudencio. Reproduzco algunos versos del poema acompañados de una traducción en romance octosilábico, lo que tengo de precedente, pues a larga distancia. A Lorca, que escribió El martirio de Santa Olalla en El romancero gitano, también teniendo como fundamento el poema que le dedica a la Santa Prudencia, a la Santa Olalla, ¿no? A Santa Eulalia, en el Peristéfanon. En tanto que considero mis heridas entre lágrimas de mi vida, los esfuerzos y el dolor que me aguijaba, levanté mi rostro al cielo y hallé enfrente imagen clara del mártir que la pintura y el tinte coloreaban. Heridas mil en su cuerpo, su carne muy lacerada, con pequeños puntos rojos la piel multiacribillada. Alrededor unos niños, visión penosa, clavaban en él punzones pequeños que profundamente entraban, punzones que errar solían por tablillas enceradas, al escribir en la escuela lo que una voz les dictaba. Preguntado el sacristán, tal explicación me daba: lo que miras, forastero, no es senil ni vana fábula, la pintura representa una historia asegurada. Por cierto, José Manuel, vana fábula seguramente alude a cuentos populares, es el término de inanis autanilis fábula, también estamos diciendo con despectivo. Esto es historia, no cuentecillo, ¿no? Que nos interesa por el concepto de mito también. La pintura representa una historia asegurada por los libros que hace tiempo sucedió, verdad probada. Él tuvo escuela de niños, múltiple grey regentaba, y cual maestro de letras en su sede se sentaba. En compendiar fue perito, con breves signos, palabras, cualesquiera, y en captar lo dicho en señales rápidas. Taquigrafía que os decía. Alguna vez pareciéndole su docencia triste y áspera, infundió en el joven vulgo algún miedo y cierta saña, pues siempre es al aprendiz la voz del maestro amarga, y a niños ninguno suele serles dulce la enseñanza. He aquí que tormenta cruel contra la fe se desata, opresión para aquel pueblo que gloria a Cristo otorgaba. De la grey de sus discípulos sacan a aquel que enseñaba, porque dicen que rehúsa hacer súplica en las aras. Al castigador que inquiere en qué aquel hombre trabaja, tan rebelde y altanero, y en qué labor se ocupaba, responde: joven ejército de niños dirige y trata de enseñar, fingiendo signos, a representar palabras. Preso traedlo, les grita, traedlo y sea entregada su persona a sus pupilos, él que azotes prodigaba. Ríanse de él cuanto quieran, hiéranlo cuanto les plazca, y en la sangre del maestro tiñan manos descansadas. Me complace que el maestro de sus alumnos se achanza, pues fue severo con ellos y los castigó sin tasa. A la espalda le atan manos, su manto ya se lo arrancan, y está presto el batallón con sus armas afiladas. Todo el odio concebido por la silenciosa saña, rabiosos todos lo ejercen con hiel al fin liberada. Unos le arrojan tablillas que se rompen en su cara, y golpeando su frente la madera se desarma. El boj encerado cruje contra mejillas que sangran, y la página enrojece húmeda y destablillada. Otros blanden sus punzones, férreas y afiladas armas, por la parte con que escriben y el surco en la cera trazan, y también por donde borra y alisa cera erizada, dando lustre una vez más a la renovada página. Al que confesaba a Cristo ya lo pinchan, ya lo tajan, un extremo entra en sus vísceras, otro extremo piel desgarra, 200 manos pincharon
todos sus miembros aunadas, y heridas en igual número, gotas a un tiempo derraman. Mayor verdugo era el niño que somero taladraba, más que aquel que las profundas vísceras le perforaba, pues el que liviano hería y la muerte le negaba, ser sabía cruel con solo sus dolorosas punzadas, mientras que el otro, adentrándose en lo vital de la entraña, érale de más alivio, pues la muerte adelantaba. Sed fuertes, os ruego, fuerza, antes que los años vaya, que complete la crueldad lo que a vuestra edad le falta. Esto se lo dice el propio Casiano. Mas el tierno y flojo intento a duras penas avanza, más y más crece el tormento y el verdugo ya se cansa. ¿Por qué gimes?, gritó un niño. Tú, maestro, tú nos dabas este hierro y tú pusiste en nuestras manos el arma. Mira, aquí reproducimos las anotaciones tantas que de ti hemos aprendido, y escriben en su cuerpo, ¿no? Estando de pie y con lágrimas, no te puedes enfadar, si escribimos, tú mandabas que nuestra diestra constante este punzón manejara. Qué niño, ¿no? Vacación no te pedimos, ni descanso en la enseñanza. Oh maestro codicioso, siempre tú nos la negabas. Nos gusta grabar con puntos y unir una y otra raya, entrelazar en cadenas anotaciones curvadas. Si quieres, revisa ahora esta escritura tan larga, por si acaso alguna mano se ha equivocado al trazarla. Ejerce tu autoridad, justo es castigar la falta del discípulo que en ti escribió con poca maña. Con tales bromas los niños del maestro se burlaban, sin que aquel castigo largo de la vida los soltara. Cristo, al fin compadecido del que así tanto luchaba, manda desatar los lazos que sujetaban el alma y la angustiosa demora que a la vida lo amarraba. La elimina y abre puertas en las estrechas estancias. De la fuente de sus venas saliendo, su sangre salta por los caminos abiertos y abandona sus entrañas. Y por tantos agujeros de su cuerpo ya se escapa aquel calor de la vida y al marchar suspiros daba. Esta es la escena que admiras, forastero, aquí pintada. De Casiano está la gloria que aquí ves representada. Bueno, y acaba el poema pues diciendo a Prudencio que ha hecho súplicas a San Casiano y que le ha escuchado y que le han ido las cosas bien, en fin. Bueno, aquí, como veis, la novedad es que los agentes son los niños, y que la anécdota, o sea, el martirio es un poco especial, pero este es un poco el tono que campea por todo este poemario de Prudencio. Así que nada, con esto acabo. Tenía aquí apuntada mi valoración ética y estética de la obra, porque la literatura no debe ser solo para la escuela, sino también y sobre todo para la vida. O sea, lo digo constantemente. Esto no es solo para que hagamos tesis doctorales, escribamos artículos, nos promocionemos y nos hacemos de profesores de universidad. Hay que leer a estos autores porque nos interesa, porque nos dicen cosas que nos importan y que nos confrontan. Entonces, o sea, no es solo una cuestión académica, la literatura es cuestión de vida también. A pesar de los notables méritos de este poemario por la alianza equilibrada de tradición y novedad, yo creo que la hipérbole en la expresión de la violencia opresiva tiene efectos a veces negativos y el exceso raya a veces en lo risible y merma la credibilidad. Y por otra parte, esa paresía, esa libertad de palabra de los mártires en determinados momentos, llena de violencia verbal, de sarcasmo, es además un vehículo de una desmesura que puede parecer en determinados momentos poco cristiana. Pero bueno, es un testimonio desde luego de un momento del cristianismo por el que hubo de pasar. La sangre de los mártires pues dice que fue semilla de cristianos y bueno, una cosa es lo que el canto de Prudencio, que quiere pues, pintar la grandeza y todo toda la alabanza que cree que se merecen estos testigos de su fe, ¿no? Una parte puede ser la poesía y otra parte es la verdad real de lo que ocurrió, que sin duda pues con menos poesía, con menos sublimidad, con menos violencia de parte de quien la sufría más bien, pues fue un testimonio que en esa época contribuyó